Escucha bien, porque esta no es una historia cualquiera. Es un relato que ha viajado de boca en boca, de generación en generación. Una historia que algunos llaman leyenda, pero que los viejos de la selva juran que es real. Y si prestas atención, si escuchas con el corazón abierto, tal vez, solo tal vez, puedas oír el eco de su último rugido en el viento de la noche. Dicen que hay rincones de la selva donde ningún hombre se atreve a poner un pie. No porque las sombras sean más densas o porque los ríos corran con más furia, sino porque la selva tiene memoria. Hay lugares donde el tiempo se detuvo, donde las hojas aún susurran nombres que fueron olvidados por los hombres, pero no por la naturaleza. Y en lo más profundo de la espesura, en un reino oculto bajo la sombra de árboles centenarios, vivió una criatura que no era solo un animal, sino un guardián, un soberano de lo indomable. Su nombre era Bakari, el gran espalda plateada, el rey silencioso de la selva. No era un gorila común. Su tamaño desafiaba lo imaginable, y su mirada contenía la sabiduría de las tormentas y la paciencia de las raíces que han perforado la tierra por siglos. Decían que Bakari entendía los secretos del bosque, que escuchaba los susurros del viento antes de que éste siquiera tocara las hojas. Era el espíritu vivo de la selva, su guardián y su juez. Pero los hombres, en su ceguera, creen que todo lo que existe puede ser medido, poseído, controlado. Bakari era un secreto que no debía ser revelado. Sin embargo, toda historia tiene un punto de quiebre, un momento en el que lo oculto se vuelve visible. Y todo comenzó con una niña. Una niña que creció entre la selva y el susurro de los árboles, que aprendió a escuchar el canto de los ríos antes de que éstos llegaran. Su nombre era Ailani, y aunque su piel era la de los hombres, su espíritu pertenecía a la tierra salvaje. Ella no temía a Bakari. No lo veía como un monstruo ni como un dios. Para ella, era algo más, un amigo, un maestro, un alma que, en silencio, la había visto crecer desde la distancia. Y fue en una de esas tardes donde el sol se filtraba entre las ramas que ocurrió el primer encuentro. Bakari emergió de entre la bruma de la selva, con su silueta imponente recortada contra el cielo. Cualquier otro hubiera huido, cualquier otro habría temblado ante su presencia, pero Ailani se quedó. Su mirada no tenía miedo, sino una curiosidad inmensa, el brillo de alguien que sabía que estaba ante algo más grande que sí misma. Y en ese instante, sin palabras, sin promesas habladas, algo se selló entre ellos. Una conexión que ni el tiempo ni la selva misma podrían borrar. Ailani y Bakari estaban destinados a encontrarse. Pero el destino es caprichoso, y la selva es paciente. Porque donde hay armonía, la tormenta siempre acecha. Y lo que empezó como un lazo sagrado, pronto se pondría a prueba. Porque muy lejos de allí, fuera del alcance de las raíces y las sombras de la selva, alguien más estaba por entrar en su historia. Alguien que no escuchaba los susurros de los árboles, sino el llamado de la ambición. Y fue así como todo comenzó. Las historias como esta no deben perderse en el viento. Si crees que vale la pena recordarla, déjala crecer como lo hace la selva, compártela, dale like, suscríbete y activa la campanita. Guarda su eco y sigue el camino hasta el final. Ahora, sigamos. Algunas almas están destinadas a encontrarse, sin importar cuán grandes sean las diferencias entre ellas. La selva vio nacer un vínculo entre una niña y un rey de la espesura, un lazo más fuerte que el tiempo, pero también más frágil de lo que cualquiera imaginaba. La primera vez que Ailani extendió su mano, el viento pareció detenerse. Bakari la observó con sus ojos oscuros, profundos como la tierra misma. No había temor en ella, solo un brillo de curiosidad, de respeto y algo más. Él, un titán de la selva, capaz de hacer temblar el suelo con un solo paso, inclinó apenas la cabeza, como si estuviera reconociendo su presencia. Era un gesto pequeño,
pero en el lenguaje de la selva significaba aceptación. Fue así como comenzó todo. Día tras día, Ailani regresaba. Primero, observando desde la distancia, sentándose sobre las raíces de los árboles gigantes. Luego, acercándose poco a poco, hasta que la brisa ya no separaba su mundo del de Bakari. La selva la había criado, pero ahora tenía un guardián. Y él, por primera vez, tenía a alguien que lo veía más allá de su sombra imponente. Una tarde, cuando el sol ardía en lo alto y las sombras parecían más largas, Ailani se paró frente a Bakari. Con la mirada firme y una voz cargada de la inocencia de la juventud, pronunció las palabras que la selva nunca olvidaría. Mientras yo viva, nadie te hará daño. Siempre cuidaré de ti, como tú cuidas de la selva. Era un juramento puro, pero la selva sabe que las palabras son promesas al viento y que el destino siempre las pondrá a prueba. Bakari no respondió con palabras, pero su mirada lo dijo todo. Él aceptaba la promesa. El tiempo pasó y aquel vínculo solo creció. Ailani aprendió a leer los gestos de Bakari, a comprender su mundo sin necesidad de palabras. Y Bakari, aunque jamás podría hablar su idioma, le enseñó el lenguaje de la selva, cómo escuchar el agua antes de que llueva, cómo entender el susurro de las hojas cuando el peligro acecha, cómo respetar a la naturaleza sin intentar poseerla. Pero donde hay armonía, siempre hay un quiebre esperando. Desde las sombras, otros ojos comenzaron a observar, ojos que no entendían la selva, que no veían a Bakari como un guardián, sino como un trofeo. Y más allá de los árboles, algo estaba por cambiar la historia para siempre. Dicen que cuando el equilibrio de la selva es perturbado, la naturaleza envía señales. El viento sopla más fuerte, los pájaros callan y las sombras parecen más densas. Ailani no lo sabía aún, pero algo estaba por cambiar, algo que pondría a prueba la promesa que había hecho. El primer indicio fue el silencio. Durante días, la selva había estado inquieta. Ailani lo notó en el comportamiento de Bakari, su postura era diferente, más alerta, más rígida. Los monos que solían columpiarse despreocupados entre los árboles ahora se movían con cautela, y los venados, en lugar de acercarse al río al amanecer, bebían en las sombras antes de desaparecer entre la maleza. Había un intruso en la selva. Y fue entonces cuando lo vio por primera vez. Ailani estaba junto al río cuando escuchó el crujir de ramas a sus espaldas. Giró rápidamente, esperando ver a un jaguar o tal vez algún animal curioso, pero lo que encontró la dejó sin aliento. Un hombre. No uno de los suyos, no uno que perteneciera a la selva. Era un forastero. Su piel estaba bronceada por el sol, pero no tenía la rudeza de quienes crecían entre árboles y ríos. Su ropa era extraña, su cabello más corto, sus ojos llenos de una emoción que Ailani no podía reconocer de inmediato. ¿Quién eres?, preguntó ella con cautela. El hombre sonrió. Me llamo Esre, respondió, con un tono que parecía amistoso pero que escondía algo más. Ailani no se movió. Esre dio un paso adelante. Vine en busca de algo, o más bien, en busca de alguien. Ailani sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esre hablaba con entusiasmo sobre un antiguo mito que había oído en su mundo, la leyenda de un gigantesco gorila, el rey oculto de la selva, una criatura indomable y majestuosa. Ailani sintió como su estómago se encogía. Sabía de quién hablaba. Dicen que es el guardián de esta tierra, continuó Esre, sin darse cuenta de la tensión en los ojos de la joven. Que es más grande que cualquier otro de su especie, que tiene una inteligencia que desafía la lógica, que es casi un dios. Ailani sintió la necesidad de alejarse, de cortar aquella conversación y desvanecerse en la espesura. Pero había algo en Esre que la retenía. Tal vez era la forma en que hablaba, la emoción en su voz, tal vez era porque nunca había visto a alguien como él.
Alguien que no pertenecía a la selva, pero que aún así parecía fascinado por ella. Ese no era como los cazadores que Ailani había oído mencionar. No llevaba armas, no tenía la mirada cruel de quienes venían a destruir. Él solo parecía querer conocer la verdad. Y eso, pensó ella, no podía ser tan malo, ¿verdad? Durante días, Ailani y Esre compartieron historias. Él hablaba del mundo más allá de los árboles, de caminos que no estaban hechos de tierra sino de piedra, de casas que se alzaban como montañas y de luces que iluminaban la noche como si fueran estrellas atrapadas en vidrio. Ailani escuchaba fascinada. Pero lo que no notó fue la forma en que Esre la estudiaba cuando hablaba, cómo tomaba nota mental de cada detalle, cada expresión. No notó el momento exacto en que la historia de Bakari dejó de ser un mito en su mente y se convirtió en un objetivo. La selva lo había sentido desde el principio. Y Bakari. Bakari también lo supo. Desde lo alto de las copas de los árboles, entre la niebla de la madrugada, dos ojos oscuros observaban en silencio. Había llegado alguien que no debía estar allí. Y lo que venía después era inevitable. Las promesas son frágiles cuando la ambición se cruza en el camino. Ailani creyó que Esre solo quería conocer la selva, que su curiosidad era inofensiva, pero olvidó que la selva no solo es hogar de criaturas nobles, sino también de sombras que acechan en busca de presas. Y a veces, el peligro no viene con garras, sino con palabras susurradas en la oscuridad. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles para quienes no escuchaban con atención. Los monos dejaron de acercarse a la ribera del río. Los venados corrían más rápido al menor sonido. Las aves nocturnas, que antes cantaban con libertad, ahora guardaban silencio al caer el sol. Bakari lo sintió antes que nadie. Desde su refugio en las profundidades de la selva, algo lo inquietaba. No era un jaguar al acecho, ni la llegada de una tormenta, era una sensación más profunda, más oscura. Alguien había roto el equilibrio. Ailani, sin embargo, aún no lo veía. Esre no tardó en regresar a su mundo con las historias que había recolectado de la boca de Ailani. Y donde hay rumores de grandeza, hay oídos ansiosos por escuchar. Los hombres que Esre conocía no eran como él. No buscaban historias, buscaban conquistas. Cuando él habló del imponente gorila que gobernaba la selva, de su tamaño descomunal, de su fuerza, de la inteligencia en sus ojos, las mentes de aquellos que lo rodeaban no pensaron en admiración, sino en cacería. Si es tan poderoso como dices, le dijeron, imagina cuánto valdría su captura. Esre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él no había ido con la intención de traicionar la confianza de Ailani, pero la semilla había sido plantada. Sus palabras, dichas con la emoción de un explorador fascinado, habían encendido la ambición de hombres que no veían la selva como un santuario, sino como un botín. Cuando Esre volvió, Ailani lo recibió con la misma sonrisa de siempre. Para ella, él seguía siendo el hombre que le había mostrado un mundo más allá de la espesura, alguien con quien compartía historias, un puente entre su hogar y lo desconocido. Pero esta vez, Esre no era el mismo. He hablado de Bakari, dijo, sin notar la forma en que Ailani enmudeció al escuchar su nombre. La brisa se volvió pesada. Les conté lo increíble que es, lo fuerte, lo sabio. No lo entienden, quieren verlo, quieren probar que existe. Ailani sintió su estómago encogerse. ¿Quiénes? Preguntó con un hilo de voz. Ese tardó un segundo en responder, pero en su silencio, ella ya lo había entendido. No eran soñadores ni exploradores con ansias de aprender. Eran hombres con armas, hombres con redes, hombres que no respetaban la selva ni a quienes la habitaban. Diles que no vengan, susurró ella, sintiendo cómo su piel se erizaba. Esre no respondió. Porque era demasiado tarde.
Desde lo alto de una colina, Bakari observaba la escena. Su instinto le gritaba que algo estaba mal. Lo vio en los ojos de Ailani, en la rigidez de su cuerpo. Y entonces escuchó lo que nunca había querido oír. El eco de un sonido extraño, algo que no pertenecía a la selva. Un crujido metálico. El sonido de hombres aferrando sus armas. Bakari se puso en pie, su espalda plateada brillando bajo la luz del sol. No corría. No huía. Solo esperaba. Porque el viento ya le había susurrado la verdad. La cacería había comenzado. El eco de los primeros disparos rompió la calma de la selva. Las aves escaparon en bandadas, los monos chillaron mientras trepaban a lo más alto de los árboles. Los ciervos huyeron entre la maleza. Pero Bakari no corrió. Desde la colina, observó cómo los extraños invadían su hogar, con sus armas brillando bajo la luz del sol, sus pasos torpes pisoteando el suelo sagrado de la selva. Hombres que no conocían el lenguaje del viento, que no escuchaban el susurro de los árboles, hombres que no entendían que estaban desafiando algo más grande que ellos. Ailani, con el corazón desbocado, corrió para advertirlo. Bakari, vete. Gritó, con la desesperación de quien intenta detener lo inevitable. Pero el gran gorila no se movió. Los hombres avanzaban con cautela, sus ojos recorriendo las sombras, buscando la silueta imponente del rey de la selva. Uno de ellos levantó un rifle. Ailani vio el reflejo del metal y sintió como el miedo la paralizaba. Todo estaba pasando demasiado rápido. No. Rugió con toda la fuerza de su voz. Pero fue Bakari quien respondió primero. El sonido que salió de su pecho no fue un grito cualquiera. Fue el rugido de la selva misma, una explosión de furia que hizo temblar la tierra, que hizo retroceder a los hombres como si la misma naturaleza les advirtiera que habían cruzado un límite del que no había regreso. Los cazadores dudaron. Por un segundo, la idea de enfrentarse a algo así les heló la sangre. Pero donde hay ambición, también hay necedad. El primer disparo perforó la corteza de un árbol cercano. Luego vino otro. Bakari corrió hacia ellos. No para atacar. No para huir. Para demostrar que él no caería sin luchar. Las sombras se alargaron cuando la tormenta comenzó a formarse sobre ellos. Las nubes se arremolinaron en lo alto, como si la selva misma estuviera preparando su propia respuesta. El viento se volvió más fuerte, las ramas crujieron con un murmullo amenazante. Ailani sintió el cambio. Sabía lo que venía. Pero los hombres, ellos aún no lo entendían. Bakari esquivó el primer disparo. Luego otro. Se movía con la agilidad de alguien que conocía cada rincón de su hogar, cada raíz, cada piedra. Su fuerza era la de la selva misma, su cuerpo una extensión de la naturaleza que había jurado proteger. Uno de los cazadores cayó, golpeado por una de sus embestidas. Otro tropezó en el lodo, sus manos temblando mientras intentaba apuntar de nuevo. Pero entonces se escuchó el sonido que Ailani temía más que cualquier otro. Un estallido. Un disparo. Y un rugido de dolor. Bakari se detuvo. Un hilo de sangre oscura comenzó a teñir su pelaje plateado. Ailani gritó su nombre, pero ya no podía alcanzarlo. La selva estaba en caos. El viento rugía con una fuerza inhumana, los árboles se mecían con violencia, los truenos comenzaron a retumbar en el cielo. La lluvia cayó de golpe, como si la naturaleza intentara borrar la sangre antes de que tocara la tierra. Pero el daño estaba hecho. Bakari dio un paso atrás, tambaleante. Su aliento era pesado, sus ojos aún brillaban con la misma fiereza de siempre, pero el destino ya había decidido su camino. Ailani sintió como su corazón se rompía. La promesa que había hecho estaba a punto de romperse.
Bakari levantó la vista y encontró los ojos de Ailani. No había reproche en su mirada. No había ira. Solo una certeza, una despedida silenciosa. Porque él sabía lo que Ailani aún no aceptaba. Él no iba a salir de allí. Y con la última luz del día filtrándose entre las hojas, el rugido final de Bakari se perdió en la tormenta. Ailani corrió hacia él. El barro empapaba sus pies, la lluvia golpeaba su rostro, pero nada podía importarle más que la figura del gran Bakari, aún en pie, con el pecho subiendo y bajando pesadamente. Los cazadores se habían dispersado, algunos huyendo al sentir la selva temblar bajo ellos. La tormenta se desató en el instante en que la sangre de Bakari tocó la tierra. Era como si la misma naturaleza se negara a aceptar lo que estaba sucediendo. Ailani cayó de rodillas ante él, su mano temblorosa buscando aferrarse a su grueso pelaje. No, no puede ser así, susurró, con la voz quebrada. Los ojos de Bakari se encontraron con los suyos. Había calma en su mirada. Aceptación. Él no temía. Porque Bakari no era solo un animal, ni solo un guardián. Él era la selva misma. Y la selva no muere, solo cambia. Ailani levantó la vista cuando escuchó los pasos. Los hombres que aún quedaban no habían terminado. Querían llevárselo. «No lo toquen», gritó, poniéndose de pie con una furia que no supo de dónde venía. Pero ellos ya no la escuchaban. Uno de los cazadores levantó su rifle, con las manos aún temblorosas. Bakari no se movió. Fue entonces cuando la selva despertó. El viento rugió como una bestia enloquecida. Las ramas de los árboles cayeron como lanzas, el río creció con una fuerza inhumana, como si la misma tierra intentara expulsar a los intrusos. Un rayo iluminó la oscuridad por un instante y entonces todo cambió. El suelo bajo los cazadores cedió, convirtiéndose en lodo traicionero. Los árboles cayeron a su paso, sellando el camino de regreso. La selva no estaba dejando opciones. Bakari, con su último aliento, rugió una última vez. Era un sonido primitivo, poderoso, el eco de algo que había estado en la tierra mucho antes que los hombres. Era un adiós, pero también una advertencia. Ailani sintió como la mano de Bakari, grande y pesada como una montaña, rozaba la suya por última vez antes de perderse en la bruma. Y entonces, en un instante que pareció eterno, Bakari cayó. El peso de su cuerpo sacudió la tierra. La lluvia cubrió su silueta. Y el silencio fue lo más aterrador de todo. Los cazadores que lograron sobrevivir corrieron sin mirar atrás. No sabían si temían más a la tormenta o al fantasma de la bestia que habían derribado. Este estaba entre ellos. Pero algo en él había cambiado. La adrenalina que lo había mantenido firme se convirtió en hielo cuando vio a Ailani arrodillada junto a Bakari, su amigo, su guardián, su familia. El remordimiento lo golpeó como una ola. Él no había disparado el arma, pero lo había provocado. Y en ese instante supo algo con certeza: la selva no lo perdonaría. Ailani no lloró. No porque no sintiera el dolor desgarrándole el alma, sino porque la selva lloraba por ella. El río rugía, las hojas crujían, los truenos retumbaban como tambores de guerra. El luto de la naturaleza era absoluto. La promesa estaba rota. El rey había caído. Y nada volvería a ser igual. Los días que siguieron fueron extraños. El bosque estaba más callado. Las hojas parecían susurrar con tristeza cuando el viento las rozaba. Los animales, antes tan presentes en cada rincón de la espesura, se mantenían ocultos. Todo estaba cambiando. Ailani caminaba por los senderos que conocía de memoria, pero cada paso se sentía ajeno, diferente. Como si la selva misma la mirara con reproche.
Había hecho una promesa. Y la había roto. Esdre no regresó a la civilización. Algo dentro de él se quebró cuando vio a Bakari caer. No había sido él quien disparó el arma, pero sí había sido su voz la que trajo a los cazadores. Él había creído que solo estaba buscando la verdad, pero la verdad tenía un costo demasiado alto. Por primera vez en su vida, no supo qué decir. Las palabras, aquellas que siempre lo habían acompañado, lo abandonaron. Porque en el silencio, el peso de lo que había hecho era demasiado grande para ignorarlo. Cada noche, Ailani cerraba los ojos y escuchaba el último rugido de Bakari en su mente. Lo veía de pie, imponente como siempre, su pelaje plateado brillando bajo el sol, y luego lo veía caer. Y entonces despertaba. La selva la había criado. La selva le había dado un hogar. Y ahora, la selva la castigaba con el único castigo que realmente importaba, el peso de la memoria. Un día, Ailani se acercó a la colina donde Bakari había rugido por última vez. La hierba había vuelto a crecer, pero aún se sentía la presencia de algo sagrado en aquel lugar. Ella se arrodilló y apoyó la palma sobre la tierra húmeda. «Lo siento», susurró. El viento sopló entre los árboles como si la selva escuchara. Como si respondiera con un susurro, con un eco lejano. La selva nunca olvida. Este desapareció. Nadie volvió a verlo en las aldeas cercanas. No regresó a la civilización con su historia. Algunos decían que había sido devorado por la selva misma, que la naturaleza había reclamado lo que era suyo. Otros, más sabios, decían que él simplemente se perdió en su propia culpa. Fuera cual fuera la verdad, una cosa era segura. El hombre que había llegado buscando una leyenda, terminó convirtiéndose en parte de una. Con el paso de los años, la historia de Bakari se convirtió en un mito. Los ancianos contaban sobre el gran gorila de espalda plateada, el guardián de la selva, el espíritu que protegía los árboles y los ríos. Los cazadores que se atrevían a entrar en su territorio juraban escuchar un rugido en la distancia, un sonido que helaba la sangre y advertía a los intrusos que no debían seguir avanzando. Los niños crecieron con la advertencia de que la selva tiene reglas y que traicionar a su guardián tiene consecuencias. Ailani nunca dejó la selva. Con el tiempo, su dolor se convirtió en fuerza. Su culpa, en determinación. No podía traer de vuelta a Bakari. Pero podía asegurarse de que su historia nunca muriera. Y así, la niña que alguna vez jugó entre los árboles se convirtió en la protectora silenciosa de un reino sin rey. Los ancianos lo cuentan al calor del fuego, con voces pausadas, como si el viento mismo le susurrara las palabras al oído. Dicen que hace mucho tiempo, en un rincón oculto de la selva, reinaba un gorila como ningún otro. Dicen que su espalda era tan imponente como la montaña, que su rugido hacía temblar la tierra y que sus ojos oscuros guardaban el conocimiento de la naturaleza misma. Dicen que un día, un forastero trajo consigo la traición y que la selva se alzó en furia cuando su guardián cayó. Y también dicen que, desde entonces, ningún hombre que entre en ese territorio ha salido sin sentir que algo, o alguien, lo observa desde las sombras. Los cazadores que se atreven a desafiar la selva cuentan historias que ponen los pelos de punta. Algunos dicen que han visto una sombra enorme moverse entre los árboles, siempre fuera del alcance de la vista, pero lo suficientemente cerca como para sentirse observado. Otros juran haber escuchado un rugido en la distancia, uno tan profundo y poderoso que hace que las aves callen y los ríos corran más lentos. Pero todos concuerdan en algo. Cuando la selva no quiere que estés allí, lo sabrás. El tiempo pasó, y con él, los recuerdos de quienes presenciaron la caída de Bakari comenzaron a desvanecerse. Pero no en el corazón de Ailani. Ella permaneció en la selva, convirtiéndose en su protectora. La niña que alguna vez fue salvada por un rey sin corona,
ahora velaba por el reino que él dejó atrás. Cada vez que alguien intentaba cazar más de lo necesario, ella lo detenía. Cada vez que los forasteros intentaban explorar donde no debían, ella los advertía. Ailani no era una reina, pero era el eco de una promesa antigua, la sombra de un juramento que jamás podría deshacerse. El anciano cierra los ojos y deja que el fuego chisporrotee mientras los niños lo miran, con los rostros iluminados por las llamas. Dicen que, si caminas demasiado lejos en la selva, susurra, puedes llegar al lugar donde cayó el gran Bakari. Los niños se estremecen. Dicen que, si pronuncias su nombre, sentirás el peso de su mirada. Uno de ellos traga saliva, pero el abuelo solo sonríe. Pero lo más importante, dicen que si prestas atención en las noches de luna llena, el fuego parpadea. El viento sopla entre los árboles. Y por un instante, el rugido de la selva parece responder. Aún puedes escuchar su último rugido. La selva nunca olvida. La traición siempre tiene un precio. Y Bakari jamás dejó su reino. La selva nunca olvida, y las historias tampoco. Cada promesa rota deja una huella, cada acto de traición tiene su precio. Pero también, cada historia contada mantiene vivos los ecos del pasado. Si esta leyenda te hizo sentir, reflexionar o imaginar, deja tu marca. Comparte este relato, deja tu like y suscríbete a Historias de mi abuelo para seguir escuchando más cuentos que merecen ser recordados. Y recuerda, activa la campanita, porque las mejores historias aún están por contarse. Nos vemos en la próxima.